La invitada de hoy nos contó su historia y cómo logró invertir en su primera propiedad a los 18 años ganando el mínimo. Por supuesto, no se compró una mansión en Miami, empezó con una vivienda bis, con lo que sus ingresos le permitían y así logró escalar y hoy junto a su pareja ya tienen 4 propiedades, una turística que es bastante interesante en la ciudad de Cartagena y progresivamente y paso a paso han venido construyendo un patrimonio juntos que seguro te va a inspirar. Katherine, bienvenida a el podcast. Qué felicidad tenerte acá. Cuando nos contactaste, vimos potencial en tu historia y me hace muy feliz tenerte acá. ¿Cómo estás? Preséntate, quién eres, en qué trabajas y bueno, lo que nos quieras compartir. Bueno, Santi, para mí es un gusto estar el día de hoy acá. Mi nombre es Katherine Velasco, soy actualmente Project Manager y te contacté porque quise ser esa inspiración para muchas personas que están iniciando en sus proyectos de vivienda y contar mi historia. Súper. Project Manager, ¿con qué empresa trabajas? ¿Cómo se come eso? Bueno, primero, saludos para todos los Project Managers porque es un rol que nos permite llevar los proyectos a otro nivel y pues también permite construir esa fase laboral que no es fácil porque todo el tiempo se tiene front con cliente. Entonces, es una dinámica que es un poco compleja, pero que también es muy bonita. Ok, ¿tú trabajas para una empresa en Colombia? ¿Haces teletrabajo? ¿O cómo funciona tu rol y en qué empresa trabajas? Trabajo de forma híbrida, solamente asisto un día a la oficina, realmente nos permite tener mucho tiempo a mi pareja y a mí para enfocarnos en diferentes proyectos y también me permite estudiar, gestionar mi vida personal, compartir con mi familia. Trabajo para una empresa colombiana, es una agencia de marketing enfocada en performance. Interesante. ¿Qué es eso? ¿Qué es el performance? Y de pronto para los que no están nada relacionados al tema, como eso en términos un poquito más coloquiales, ¿qué es? Bueno, el performance es todo lo que vemos a través de las redes sociales, la pauta digital. Es como nosotros en marketing logramos conocer a este consumidor y de esta manera gestionamos estrategias para llevarlos al producto final, que es la venta. En este caso, mi vertical es el sector educativo. Nos enfocamos en cuentas que nos permiten buscar esos aspirantes para ser estudiantes y de esta manera convertirlos a través de diferentes estrategias y que ellos puedan estudiar en las universidades que tenemos acá. Interesante. ¿Qué universidades, como por ejemplo? Actualmente llevo la cuenta del CESA, es una cuenta pues enfocada en estudios en pregrado, que es administración de empresas, y cuenta también con posgrados y tengo unos proyectos también de construcción, que esto me parece súper interesante porque desde mi rol de project he podido también aprender y aplicarlo en mis inversiones personales. Chévere, o sea que cuando yo estoy ahí en redes sociales en mi celular y me aparece una publicación, una publicidad del CESA, tú estás por ahí, tú estás por Exacto. ahí inmersa en el proceso. Estamos haciendo todo el tema audiovisual, llevamos todo lo que es nuestra estrategia para conocer ese estudio de esas personas que están buscando estudiar y que aún no saben en dónde enfocarse, cómo podemos convertirle, cuál es su atractivo o cómo pueden también conocer el CESA. Muchas personas no lo conocen porque realmente es una universidad muy de nicho, pero que tiene grandes facilidades y proyecciones a nivel tanto estudiantes como aspiracional. No, oye, eso está interesante. ¿Cómo conectas esa parte? Tú te especializaste en esta industria del marketing siendo project manager. ¿Y de dónde salió invertir en propiedades? ¿Cuántos años tienes? Tengo hasta ahora 28 años. 28 años y decides meterte a una industria que se piensa en muchas ocasiones que es solo para gente por allá después de los 40, 50, eso ya, y si alguien puede pensar en una propiedad, ¿tú cómo conectaste eso? Eso se cree, Santi, pero realmente mi primera vivienda logré comprarla a los 18 años. Wow. Fue un proyecto BIS, es un proyecto que adquirí sola porque para mí siempre ha sido fundamental construir mi patrimonio. Entonces,
Fue mi primera vivienda, fue un proyecto en donde pude conocer cómo se mueve este mundo de viviendas, de créditos. En ese momento no contaba con mucho salario. Mi salario era el mínimo del tiempo de ese momento, que eran 636.000 pesos. Estamos hablando de hace un par de años. Un par de años. Oye, chévere, quiero hacer una pausa ahí para no adelantarnos. Cuéntame el resultado que tienes tú y por supuesto con tu pareja, que sé que están construyendo patrimonio, y ya contamos la historia de cómo llegamos ahí. Entonces, ¿cuántas propiedades tienen ahorita? Y contamos su historia. Claro que sí, Santi. Actualmente contamos con 3 apartamentos, 2 proyectos son BIS. Tenemos otro proyecto que está proyectado para Cartagena con entregas de este año. Y por último, contamos con una inversión de un lote, que también es un proyecto para invertir construcción masiva y poderlo volver un Airbnb. Oye, tremendo. O sea, estamos hablando de 4 propiedades a los 28 años. Sí, ¡Wow! y eso Tremendo. que mi pareja es menor. Y bueno, ahorita hablamos con tu pareja, porque creo que esa historia va a estar demasiado interesante para que no te la pierdas. Vamos con eso. ¿Cómo así que a los 18 años logras invertir en tu primera propiedad? ¿Cómo fue eso? ¿Ganabas cerca al mínimo? ¿Qué pasó en tu cabeza a los 18 años? Decir, voy a meterme a esta vaca loca. Santi, es importante desde jóvenes proyectarnos, tener esa visión que, a pesar de que muchas veces nos limitamos por nuestros ingresos, no permitimos visionarnos y lograr construir un patrimonio. Muchas veces nos enfocamos en el día a día, en vivir el momento, pero también es importante primero tú construir y consolidar tu patrimonio para seguir creciendo. Es así como inicia mi primera inversión. Es un proyecto, como te comentaba, es un proyecto BIS, un ¿En dónde? proyecto muy económico. Está ubicado en la localidad de Kennedy. En Kennedy. ¿Y cómo llegaste ahí? ¿De dónde lo buscaste o cómo lo encontraste? Vivía cerca. Debo confesar que fue una aspiración por medio de mi hermana, que también estaba comprando su patrimonio. Hoy en día ella también ha tenido una muy buena proyección a nivel de crecimientos de viviendas, y es allí donde conozco el proyecto, decido aplicarlo, hacer una inversión. Realmente no se requiere una inversión muy grande. En ese momento contaba únicamente con 3 millones de pesos y yo dije, voy a invertirlos, y allí es mi primera inversión. O sea, ¿cuál fue tu primer trabajo para lograr reinvertir en ese inmueble? ¿En qué trabajabas? Mi primer trabajo fue como asistente de producción. Ok. De ahí arranco en el mundo del marketing digital. O sea, asistente de producción que te lleva a devengar un salario mínimo para ese tiempo sobre los 600.000 pesos, y por inspiración de tu hermana logras como decir, venga, voy a empezar a hacer esto. Y en Kennedy encuentras el proyecto. ¿Cuánto costó ese proyecto? Sí, Santi, costó 77 millones, a diferencia de hoy. Pues era una suma un poco menor a lo que hoy podemos encontrar proyectos BIS, pero yo dije, es un reto, lo voy a asumir y sé que hay oportunidad. 77 millones, eso en salarios mínimos, ¿seguía manteniendo los 150 salarios mínimos, 135? ¿Cómo se manejaba? ¿En qué año fue? Fue en el año 2016, 16. más o menos. Ok. ¿Y estaba sobre los salarios mínimos más o menos cuánto? ¿Lo recuerdas? El salario mínimo del momento eran los 636 No, mil. pero ¿cuánto costaba el inmueble en salarios mínimos? ¿150? 100? 150, 145 millones. Ahí está el proceso de invertir en una propiedad, porque lo vimos en el caso de Katherine, lo estamos analizando, y es que Katherine tomó la decisión en el 2016 y lo invirtió a 70 millones, 75. Entonces es como, no, pero es que claro, una propiedad de 75 millones, pues cualquiera hoy, pero todos los años se ha ido valorizando. Y si hoy no tomas la decisión, dentro de 5 o 10 años vas a recordar que en el 2024, pues, habían unos valores mucho más bajos que en el 2025, 2026, 2027.
Esa es la magia de los bienes raíces, que todos los años las propiedades aumentan de valor y se valorizan. El punto es saberlas comprar. El punto es saber qué propiedad voy a elegir, en dónde la voy a elegir y que pueda a través de mis posibilidades. Tú en ese momento ganabas el mínimo, podías una vivienda bis, que estoy seguro que querías una propiedad muchísimo mejor, mejor ubicada y demás, pero ese fue tu paso inicial, ¿verdad? Exactamente, Santi, y fue un proceso como lo ha sido durante estos últimos años. Ese es el primer paso, iniciar. Total. Y de ahí, ¿cuánto tiempo pasa para esa segunda propiedad? Pasan alrededor de 5 años. Posteriormente conozco a mi pareja. Él comienza a tener un crecimiento a nivel profesional. Lo invito a que también comience a O invertir. sea, tú fuiste la que lo jaló a este mundo. Sí, correcto. Chévere, chévere. Y el proceso de él, que lo vas a conocer más adelante, es un proceso muy chévere porque a pesar de que fue un proyecto BIS, en la fase de entrega, en la etapa de, pues, de que tú tienes para pagar inicialmente, él logra pagar al 100% su vivienda. Wow. Entonces se los dejo para que también puedan ver esta historia, conocer su proceso y también lograr inspirarse. Oiga, eso está interesante, no se pierda el siguiente episodio. El siguiente episodio va a tener la historia de Giovanni, que es la pareja de Catherine, donde nos va a enseñar cómo lo hizo, cómo lo logró, que fue más organización financiera que de pronto que ganaba millones y millones, el multimillonario de Colombia, organización financiera. Bueno, y al final, ¿qué propiedad tiene ahorita? Que tiene una propiedad en conjunto, ¿cómo fue ese proceso? Consolidamos un tercer apartamento, está ubicado en la ciudad de Cartagena. Este proyecto nace a partir del año 2021. Nuestros ingresos comienzan a mejorar, comenzamos a tener un poder adquisitivo mucho mejor y es aquí donde determino que este porcentaje, 10-15% de mi sueldo, no va a ser para gastos personales, también los vamos a invertir. Es aquí donde tomamos la decisión de buscar un proyecto enfocado en inversión, más para turismo. Buscamos en sectores como Santa Marta, Cartagena, encontramos esta posibilidad donde tiene un largo tiempo en la etapa de entrega y esto nos permite controlar mucho mejor esta inversión. Entonces, Cuando dices controlar mucho mejor, ¿qué significa? O sea, que entre más plazo es ¿como qué? entre más tiempo tengamos de esta primera fase, que es el 30%, pues los proyectos lo manejan de forma diferente. Normalmente se maneja 30-70, que es el 30% para hacer nuestra separación de la vivienda. En este 30% nos dan un plazo de 3-4 años para entrega. Eso es un buen tip y es buscar un proyecto. Si ves que no tienes unos recursos muy altos, buscar un proyecto a largo plazo para que esta primera fase de pagos puedas controlarlo. Si quieres hacer pagos a abono a capital, abonos mucho más grandes de la cuota, te permita y también puedas nivelar muy bien lo que va a ser el crédito hipotecario. Total, porque ahí se convierte en un punto de un ahorro obligatorio, porque muchas personas no tienen esa disciplina de ahorrar en la alcancía, ahorrar en la cuenta, en una fiducuenta, en una cuenta de alto rendimiento o incluso hacer inversiones en bolsa y demás todos los meses. Entonces, si no tienen un compromiso, una obligación que les saque el dinero, a veces se olvida, a veces no se le da la importancia y a veces pensamos que lo que me sobre lo ahorro y generalmente nunca sobra. Entonces, cuando nosotros nos decidimos invertir en un proyecto sobre planos, lo que buscamos es obligarnos también a ahorrar, a pagar esa cuota inicial durante X determinado tiempo, pero sabemos que hay un ahorro fijo, que eso por supuesto debe tener unas características, principalmente que sea administrado por una fiducia, que el dinero lo respalde una fiducia para tener mayor garantía. Como es una inversión, tiene inmerso un riesgo y el riesgo se minimiza a través de las fiducias porque ahí sí como se dice, zapatero a tus zapatos. El constructor que se encargue de construir y la fiducia
que en su mayoría todas tienen la esencia de ser una entidad financiera, pues que se encargue de administrar la plata, de cuidar nuestros recursos y que al final ese dinero que todos los meses nosotros estamos entregando sea bien administrado y manejado porque ellos lo invierten, generan unos rendimientos y ese dinero al final se pasa al constructor si llega a feliz término. Pero si el constructor llega a fallar, incumple algún término, no entrega a tiempo y demás, pues ese dinero retorna a ti con los rendimientos que la fiducia generó con tu dinero. Entonces es un punto importante que es ver a largo plazo como esa entrega es interesante porque las cuotas nos quedan más cómodas, pero pues que esté bien respaldado y que tenga una buena fiducia. ¿Tú qué tuviste en cuenta para elegir ese proyecto? 1, conocer muy bien nuestra proyección. 2, saber cuál era nuestro nivel de poder adquisitivo para acceder a estas viviendas, porque cuando hablamos de una vivienda turística, normalmente es un poco más costosa que una vivienda pues normal. Entonces, se requiere de buscar una muy buena localización, un sector, ver qué tan lejos estamos del sector más llamativo para este turista y de esta manera buscar también una proyección para poderlo entregar o negociar en un Airbnb. Es clave. Si buscamos un proyecto que está enfocado para turismo, que sea viable con estas entidades, porque no siempre se permite que los apartamentos se puedan rentar. ¿Cómo, si tú estás desde Bogotá, invertiste en Cartagena? ¿Cómo fue ese proceso de inversión a la distancia? El mundo digital nos permite estar muy cerca a todos los lugares. Buscamos, como te comentaba, en Santa Marta, pero realmente no habían proyectos en este momento tan atractivos. Decidimos invertir en este proyecto que se llama Newport. Es allí donde buscamos una muy buena localización, está a 30 minutos de Barú, entonces nos parece excelente, tiene una vista a la bahía que sé que también va a ser un punto a favor al momento de rentarlo. Y este proyecto nos permitió también conocer el panorama de la ciudad. Yo tuve que viajar a Cartagena para hacer el tema de negociaciones, ya cerrar el negocio, conocer nuestro apartamento modelo y de esta manera cerramos el negocio. Hoy en día tenemos ya alrededor de 6 meses prontos a que nos entreguen. Es un proyecto que nos lo entregan 100% terminado, entonces clave también, buen tip, cuando no se tiene un muy buen nivel de recurso, importante que podamos también optar por un proyecto que ya te lo entreguen terminado con el fin de tener un poco más de ahorro al momento de recibir la propiedad. Qué buen proyecto, qué buen proyecto. Ojo, no es una recomendación de inversión, es para que te inspires y hagas tu análisis porque el perfil de Katherine es totalmente diferente al tuyo. Y ahí es donde hay que evaluarlo, pero con estas descripciones hay que tener en cuenta esos tips, porque no solo es en Cartagena, pues puede ser en cualquier lugar de Colombia o en cualquier lugar del planeta, en España, en Estados Unidos, en Australia, en Colombia, en Irlanda, nos han visto desde China también, entonces desde allá también se puede hacer. La mayoría sé que son latinos, que hablan español, que entienden esto y la mayoría de sistemas financieros, la mayoría de sistemas de inversión en propiedades funcionan muy similar. En España y en Latinoamérica el sistema es muy parecido. ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta? 1, elegir una muy buena ubicación. Los inmuebles son un negocio 100% de ubicación. Entonces, mira que tenga cerca, dependiendo del avatar, por ejemplo, el avatar de Katherine era más una persona que está buscando turistear, que está buscando quedarse por noches, entonces hay que tener ciertas características, ciertos lugares turísticos, de repente no es fundamental que tenga la barbería o la tienda del barrio cerca, pero pues sí es importante que tenga una muy buena vista, que tenga accesibilidad al mar y demás cuando es turístico. Cuando lo vamos a hacer residencial, pues ya cambia el concepto, ya es importante que esté cerca a avenidas principales, que tenga cerca de pronto un supermercado, una barbería, que tenga cerca todas estas tiendas de uso frecuente. Y ahí es donde nosotros hacemos que nuestro inmueble se valorice más rápido porque cualquier persona
que desee vivir en el lugar va a querer tener todo a la mano. Entonces ahí es donde nosotros empezamos a ver nuestros inmuebles que son más apetecidos y por supuesto se pueden hacer más rentables al tener una modalidad mixta. Y estas modalidades mixtas, pues ya sabemos que la renta tradicional es uno de los negocios como con menos rentabilidad. Son los más seguros, son los menos volátiles, pero son los que menos dinero ponen en nuestro bolsillo. Hay una modalidad muy parecida y es las rentas de mediana estancia. No alquilas por noche, pero tampoco alquilas por 1 o 2 años. Alquilas es por meses. 3 meses, 4 meses, vas rotando de inquilinos. Esto que hace que puedas incrementar más el canon de arrendamiento, de repente lo arriendas amoblado y de esta manera subes los ingresos. No solo es para viviendas turísticas, también se puede hacer en lugares residenciales esta modalidad y así puedes mejorar tus números. Catherine, tú hiciste el análisis de esa propiedad, más o menos cuánto crees que te puede rentar, cómo proyectas más a la fecha de entrega de esos números para tu dinero, para tu bolsillo. Ya tenemos un plan inicial al momento de que nos lo entreguen. Uno es poderlo amoblar, porque como va a ser un apartamento para Airbnb, sí o sí es otra inversión adicional. Por eso lo que nos comentas antes, clave entender si es un proyecto para vivir o para renta, porque cuando se piensa en renta vienen unos gastos adicionales. Otro valor es que cuando tenemos en cuenta este proyecto, también pensamos en cómo lo vamos a rentar y es, 1, por medio de las plataformas, 2, pues estoy enfocada en el mundo del marketing, entonces vamos a tener diferentes pautas para atraer mucho más público y que puedan conocer este apartamento. Y tercero, es poder también a través de este inmueble rentarlo, pero a través de una landing page. Mi pareja actual es desarrollador, entonces tenemos todo un plan ya súper organizado para que de esta manera podamos darlo a conocer, comenzar con unos costos muy pequeños. Hemos también hemos conocido otros apartamentos dentro del mismo sector, vamos haciendo un estudio de mercadeo conociendo cuánto está ofertando y pues nosotros iniciar con los costos más pequeños para primero superar esa fase de que puedan conocerlo, que es nuestra fase de consideración, y posteriormente ya se vuelva un apartamento que lo puedan recomendar y de esta manera llegar a muchas más personas. Oh, chévere. Catherine, ya hablamos de lo lindo, lo bonito, los números, todo este tema que es maravilloso, mejor dicho, 4 propiedades, qué lindo. Pero sé que no es color de rosa el proceso. ¿Qué situaciones has visto que has tenido que de pronto sacrificar o dejar de lado? ¿O cuál ha sido un poquito la parte oscura también de invertir en propiedades? Tú bien lo has dicho, Santi, y ha sido todo un reto. Cuando adquiero mi primera vivienda, fallece mi papá. Fue un motivador también para impulsar, para entender que nosotros, como seres humanos, debemos construir nuestras propiedades y también es para motivarlos y no esperar a que me van a dejar esto, voy a tener esto por otros lados, sino desde nosotros poder construir. Entonces es allí donde tengo mi primer bache, pero continúo, asumo el reto. Posteriormente debo dejar de estudiar porque en ese momento con el mínimo hacía maravillas, Santi. No sé cómo, pero pagaba mi universidad, pagaba mis cuotas, ayudaba en la casa. Entonces con este básico también debo suspender 2 semestres de universidad con el fin de más adelante retomar, pero entender también cuál era mi prioridad en ese momento, cómo podía manejar los tiempos y pues así fue como pude en ese momento detener mis estudios para continuar pagando las cuotas del apartamento y continuar mis estudios posteriormente. Dios, ¿cómo hiciste para administrar el dinero? Eso viene desde casa, tus papás millonarios exitosos, súper administradores del dinero, o cómo fue esa crianza relacionada al dinero y cómo lo aprendiste a administrar también.
¿Sabes qué no, Santi? Mi mamá no es muy buena administradora de dinero. De hecho, yo muchas veces la regaño. Como mamá, por Sí. favor. Ella tiene una casa con 5 apartamentos y no los tiene muy bien controlados a nivel de arrendamiento. Entonces, es súper importante que al momento de adquirir una propiedad entendamos que es un ciclo y que debemos también estar preparados tanto a nivel de documentación para que no tengas inconvenientes más adelante con los arrendatarios. Entonces, súper clave tener esta organización. Comienzo a tener todo un tema es más interno de organizar mi vida, un proyecto de vida. Mi pareja siempre ha sido un factor muy importante porque él ha entrado en mí un chip que es poder tener libertad financiera. Y es en lo que trabajamos hoy en día, si bien nos hemos limitado muchas veces en muchos gastos, en muchos viajes, pero porque todo tiene un fin y un principio. No, tremendo. O sea que de pronto en tu carrera viste algo de finanzas o cómo hiciste para aprender este tema del dinero y del uso del dinero. No, Santi, yo soy diseñadora gráfica de profesión de carrera. Vi una materia de matemáticas nomás, pero es más un motivador inicial en una proyección de vida. Supe desde un principio cuál era el punto donde quería llegar en mi formación, también cómo quería proyectarme en un futuro, y es así como comienzo a controlar mucho mis finanzas. Bueno, chévere. Catherine, ¿qué le dirías a aquella persona que nos está viendo y escuchando en este momento que de pronto dice, oiga, sí, tiene razón Catherine, muy chévere la historia que comparte, pero no sé, me da miedo, o sea, sé que por los bienes raíces puedo encontrar muchas cosas, puedo encontrar libertad, puedo encontrar ingresos pasivos, pero no, no es por tema de dinero, no es por tema de la edad, que ya vimos que a los 18 años lo lograste tú, no es por tema de otro más que miedo. ¿Tú qué le dirías a esa persona que de pronto no ha dado ese paso? Bueno, mi primera recomendación es tener una muy buena proyección en tu vida personal. Saber también cómo vas a distribuir tus gastos. Sé que muchas veces nos cuesta limitarnos, ya sea para viajar, para consumir. Soy una mujer que consume. Realmente las mujeres somos las que más consumimos contenido, consumimos marcas, consumimos productos, pero es muy importante llevar una situación financiera sana. Nuestro caso es que siempre tenemos un plan de ahorro, tenemos un plan de contingencia, tenemos nuestro cuadrito de Excel que nos permite conocer cuáles son nuestros ingresos y también el apoyo pues de nuestra pareja, porque cuando el uno va, posiblemente pasa que va avanzando mucho más rápido que el otro, podernos apoyar, poder construir, poder entender que cada persona vive fases diferentes, no porque yo lo adquirí a los 18 años quiere decir que todo el mundo, cada uno entender su ritmo de vida y de esta manera llegar al objetivo. Has mencionado varias veces a tu pareja. ¿Qué le podrías decir a tu pareja si te estuviera viendo ahí en esa cámara frente al proceso? ¿Qué palabras le dirías? Porque nos está viendo ahí, yo sé que Giovanni está ahí. ¿Qué mensaje le darías a Giovanni? Bueno, primero que todo, agradecerle a Dios porque fue el que nos permitió unirnos, conocernos, entender nuestra estructura de vida y pues también le debo todo el agradecimiento. Cuando lo conozcas te vas a dar cuenta que es un ser humano muy humilde que ha permitido que esto también sea una esencia parte de mí y nos ha permitido crecer, enfocarnos y mejorar muchos aspectos de nuestra vida. No, muy chévere. Catherine, yo me siento muy emocionado y muy feliz de haber conocido tu historia. Siento que tiene muchos aprendizajes. Aquí nos dieron una clase completa para aprender a invertir en propiedades a través de la historia de ella. Voy a hacer un resumen de tu historia, ¿vale? Y es, la invitada de hoy nos contó su historia y cómo logró invertir en su primera propiedad a los 18 años ganando el mínimo. Por supuesto, no se compró una mansión en Miami, empezó con una vivienda bis, con lo que sus ingresos le permitían
y así logró escalar y hoy junto a su pareja ya tienen 4 propiedades, una turística que es bastante interesante en la ciudad de Cartagena y progresivamente y paso a paso han venido construyendo un patrimonio juntos que seguro te va a inspirar. Y bueno, Katherine, ¿qué mensaje ya quieres dejar de cierre para las personas que nos están viendo? Tómense en el tiempo para analizar un buen proyecto, apúntenle a ese proyecto. No tienen que empezar con un proyecto muy grande, vean que es un proceso, amen el proceso, enamórense de este proceso porque es muy bonito también y pues nunca es tarde para iniciar. No, nunca es tarde para iniciar. Gracias por vernos hasta el final. Gracias, Katherine, por contarnos tu historia. Y a ti, si te gustó este contenido, dale like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que nosotros te sigamos recomendando más contenido de este. Y si no te quieres perder la historia de Giovanni, que es la pareja de Katherine, mira el siguiente episodio, que ahí contamos toda su historia. Y por supuesto, déjanos aquí en los comentarios qué aprendiste, qué te llevas de esta historia, cuáles son los tips y las pepitas de oro que decides llevarte para tu vida. Y si nos estás escuchando a través de alguna plataforma de audio, califícanos con 5 estrellitas y por supuesto también comenta qué aprendiste. Nos vemos en un próximo episodio de Caso de Casas. ¡Chao! Porque invertir en propiedades sí es posible.